Mientras tú estás viendo este vídeo y comes deliciosos alimentos, en nuestro planeta están viviendo ahora mismo personas de la antigüedad. No van a poder ver este vídeo e ir al supermercado a por comida. Consiguen su comida en la selva y viven igual que hace decenas de miles de años. En este vídeo aprenderás sobre estas personas y otros hallazgos de los arqueólogos. Hola amigo, estás en el canal Kirtop. Antigua ciudad subterránea. Científicos e historiadores cuentan constantemente algo nuevo sobre la antigua ciudad de Derinkuyu. Fue el hogar de los primeros cristianos que se escondían de los romanos y de los árabes musulmanes, que buscaban refugio de las guerras árabe-bizantinas. Durante la reforma de la casa, los constructores destruyeron los muros y, por supuesto, no encontraron nada detrás de ellos. Sin embargo, el incidente ocurrido en Turquía sorprendió a millones de personas. Un residente de una casa rompió las paredes del sótano y encontró una ciudad subterránea de varios niveles detrás de una pared. Los arqueólogos creen que allí vivieron hasta 20.000 personas. El hombre vivió en esta casa durante varias décadas y ni siquiera se dio cuenta de que detrás de uno de los muros había una ciudad en la roca, donde vivía gente en los siglos 8 y 7 a.C. Esta ciudad tiene muchos túneles y un laberinto secreto. Incluso los residentes locales podrían perderse aquí, y qué decir de los huéspedes no invitados. Muchos pasadizos tenían enormes puertas de piedra que se cerraban desde dentro y bloqueaban el paso. Cuando los arqueólogos llaman ciudad a este lugar, no exageran ni un ápice. Había muros de hasta 55 metros de profundidad, canales de agua, ventilación. Todas las condiciones se crearon para que la gente no saliera a la superficie durante mucho tiempo. La superficie total de esta gigantesca estructura es de 276 kilómetros cuadrados. Con un total de 18 pisos en la ciudad de Derinkuyu, este lugar estaba muy concurrido. Además de lo que parecen apartamentos, había escuelas, casas de oración y lugares de reunión. Los animales se criaban lo más cerca posible de la superficie, para que el olor del ganado saliera más rápido. Hace más de 60 años que se descubrió una ciudad misteriosa y única, y los arqueólogos siguen investigando en ella. Este año, los científicos ya han descubierto algunos fragmentos de historia. Pasemos de la antigua Turquía a Egipto, donde los científicos siguen estudiando las momias. ¿Cómo se extraía el cerebro antes de la momificación? ¿Quién no habló de la momificación en el antiguo Egipto? Uno de los momentos más importantes en la preparación del cuerpo para la momificación era la extracción del cerebro del cadáver. Y en todos los libros de texto de historia y largometrajes, se nos decía que los embalsamadores sacaban trozos de cerebro por la nariz. Para confirmar o refutar esta teoría, los arqueólogos tienen que repetir un procedimiento similar en nuestra época. Este trabajo ha sido realizado por el arqueólogo y químico de la Universidad de York, Stephen Buckley. Sin embargo, no realizó experimentos con personas, sino con ovejas muertas. Tras varios intentos de extraer trozos de cerebro de la cabeza de una oveja, llegó a la conclusión de que era muy difícil hacerlo. Para ello, es más fácil coger un gancho largo y, como si fuera una batidora, convertir el cerebro en líquido. Se tarda unos 20 minutos en batir el cerebro, tras lo cual simplemente se puede verter. Todo suena asqueroso y repugnante. Sin embargo, gracias a este tipo de experimentos, podemos aprender cómo tenían lugar ciertos procesos hace miles de años. Y créanme, no es lo que más miedo da a los científicos. Curiosamente, durante el embalsamamiento, el sacerdote no siempre extraía el cerebro. Durante la 18ª dinastía, y antes, el cerebro permanecía dentro de la momia. Además de por las momias, recordamos el antiguo Egipto por sus asombrosos dibujos en las tumbas. Dibujos realistas de aves en el antiguo Egipto. Cuando evaluamos el arte de las civilizaciones antiguas, la mayoría de las veces somos muy parciales. Admiramos los dibujos de aquellos tiempos, porque tenemos en cuenta que el arte no estaba tan desarrollado en aquella época. Las condiciones para dibujar eran completamente diferentes y los maestros no se graduaban en universidades de arte. Si se evalúan objetivamente los dibujos antiguos y los modernos, entonces los modernos parecen mucho más realistas y bellos. Pero en nuestro caso, los dibujos del antiguo Egipto sorprendieron a los científicos. Los arqueólogos han estudiado el dibujo de un antiguo artista que representaba aves volando y posadas en el pantano verde del fresco. La imagen es tan detallada que los expertos modernos han podido identificar las especies de aves que inspiraron al artista hace 3.300 años. Fue este cuadro el que descubrieron los arqueólogos hace más de 100 años, y desde hace tiempo se estudia, documenta y atrae a turistas de todo el mundo. Sin embargo, solo ahora los científicos han decidido estudiar la imagen de los pájaros con más detalle.
En el dibujo aparecen palomas bravías, martín pescador, varios rudíes, alcaudón común, lanius colurio y la bandera blanca, Motacilla alba. Hoy en día, la sala en la que se encontró el dibujo se llama Sala Verde. Lo más probable es que estuviera destinada a la familia real para que pudiera relajarse en ella. En la antigüedad, muy probablemente, además de imágenes de pájaros y flores, la habitación estaba decorada con plantas vivas y en ella se tocaba música en directo. Cuando se descubrieron por primera vez, los frescos eran muy frágiles y menos mal que los expertos consiguieron crear copias en dibujo. Actualmente están completamente destruidos. La paloma bravía y el martín pescador aún pueden encontrarse en Egipto durante todo el año, pero la lavandera blanca y el alcaudón común son aves migratorias. Los antiguos artistas marcaron el alcaudón y la lavandera con marcas triangulares en la cola, que las aves no tienen en la vida real. Los investigadores especularon con la posibilidad de que los artistas pintaran estas marcas para indicar que ambas especies de aves solo visitaban Egipto estacionalmente. Los dioses han perdido sus cabezas. Un interesante hallazgo fue descubierto por los arqueólogos en la zona de los puentes romanos que cruzan el arroyo Pancola y el afluente del río Rindicus. Los arqueólogos han encontrado cabezas de piedra que representan a los dioses griegos Ares, Dionisio, el semidios Hércules y varios otros dioses del panteón griego. Además de estas cabezas, se encontró cerca una estatua entera sin una pierna. Azanoi fue fundada como ciudad frigia, en el extremo occidental del reino frigio. A lo largo de su historia, la ciudad ha estado bajo la influencia de diferentes pueblos. En la antigüedad, la ciudad estuvo bajo la hegemonía de los reinos de Pérgamo y Bitinia, y posteriormente, en el año 133 a.C., pasó a estar bajo el control de Roma. Después del siglo VII después de Cristo, Azanoi cayó en desuso, y algunos edificios de la colina del templo se convirtieron en ciudadela con los tártaros de Safdar durante el periodo selyúcida. ¿A quién pertenece la estatua de más de 2 metros de altura? Los científicos aún no lo saben. Si se trata de un héroe legendario o de algún tipo de deidad. En 2021, los arqueólogos encontraron aquí la cabeza de Afrodita y Dionisio, y en 2020 se descubrió una estatua rota de Hércules. Este lugar puede considerarse un auténtico cementerio de estatuas antiguas. Los arqueólogos aún tienen que averiguar por qué los dioses perdieron sus cabezas y dónde están sus cuerpos de piedra. Además de estatuas, en 2022 se encontraron aquí bloques pertenecientes al puente, un reloj de sol y fragmentos de otras esculturas de mármol. Pero si los antiguos dioses son personajes de ficción, las criaturas humanoides son una realidad. Y existe la opinión de que aún viven con nosotros en el mismo planeta. Los pueblos antiguos hoy. El profesor Gregory Ford, de la Universidad de Alberta, llegó a una interesante conclusión sobre los pueblos antiguos. En la isla de Florencia, se descubrieron en 2003 los restos del hombre florentino u hogar de florecienses. La edad aproximada de los 2 esqueletos encontrados es de unos 2.100.000 años. Debido a los diferentes métodos de datación utilizados, aún no es posible determinar con exactitud la edad. El profesor Ford cree que los pueblos antiguos pueden vivir en esta isla hasta el día de hoy. Para probar su teoría, el profesor escribió su propio libro, que menciona la leyenda de los hombres simio y se reúne diálogos con representantes de los pueblos indígenas. Cree que los lugareños conocieron realmente a los descendientes de los antiguos e incluso se pusieron en contacto con ellos. Toda leyenda mentirosa tiene una pizca de verdad. Por lo tanto, podemos concluir que los antiguos pobladores de esta isla o bien se extinguieron hace muy poco, o bien siguen viviendo allí en nuestra época. Si la leyenda tiene una historia demasiado ilógica, lo más probable es que haya cambiado con el tiempo. La gente con cada generación añade algo nuevo u olvida algo. Pero encontrarse con gente parecida a los monos es muy real hoy en día. Muchos de ustedes saben que hay toda una tribu que vive en el Océano Índico y que aún no sabe nada de tecnología. Ya ha habido muchos vídeos sobre los sentineleses en YouTube, y yo ya he hablado de ellos en mis vídeos anteriores. Es decir, hay un precedente y podemos creer que los antepasados de las antiguas criaturas humanoides aún viven en la isla de Florencia. El autor del libro dice que tiene pruebas de al menos 30 testigos que contactaron con una criatura similar al hombre de Florencia. Los lugareños consideran a los homínidos criaturas poco inteligentes que prácticamente no hablaban el lenguaje de la comunicación y no poseían ninguna tecnología moderna, ni siquiera las más sencillas. Sin embargo, exteriormente son muy parecidos a las personas. Por supuesto, los testimonios de testigos de la ciencia no pueden considerarse pruebas de la existencia de personas reales, pero esto es un buen alimento para la reflexión, lo que siempre intento transmitirte. Quiero que te relajes después de ver el video y pienses un poco antes de irte a la cama en lo asombroso que es el mundo y en la interesante historia que tenemos.
una fragancia con 3200 años de antigüedad. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo olía la gente en la antigüedad? No me refiero al olor corporal humano, sino a la perfumería antigua. Siempre nos ha interesado lo que comían los antiguos, a qué eran aficionados, con qué soñaban, así que ¿por qué no averiguar cómo olían? Con esto, todo es mucho más complicado. El olor no puede permanecer cientos y miles de años en la Tierra. Sin embargo, los científicos no se quedan quietos y siempre encontrarán la manera de recrear la vida de los pueblos antiguos. Científicos de la Academia Turca de los Olores y de la Asociación de Cultura Aromática han creado una composición basada en la fórmula de la famosa perfumista de la antigüedad, una mujer llamada Taputi Belatekalim. La fórmula con la que se creó el olor se encontró en tablillas cuneiformes durante unas excavaciones en Asar, la capital de la antigua ciudad mancha asiria, en el actual Irak. En estas tablillas se escribió una receta paso a paso para crear perfumes, muy apreciados por las mujeres hace 3200 años. Taputi Belatekalim utilizó una combinación de diversas flores y aceites, así como cálamo, ciprés, mirra, rábano picante, especias y melisa para crear su perfume. Mezclaba todos los componentes con agua y otros disolventes, utilizaba el método de destilación como en la producción de luz de luna, hasta que filtraba varias veces el líquido resultante. Hoy en día, se utilizan métodos similares de producción de perfumes. Sin embargo, además del método físico de creación de perfumes, también se guiaba por rituales. Por ejemplo, elaboraba sus productos exclusivamente bajo la luna llena. Pero hay cosas que los científicos no han podido traducir. Con la palabra Herseu, el autor de la receta se refería a una especie de silbido. De hecho, es posible que él también desempeñara un papel clave en la creación de la fragancia. Las tradiciones del arte de la perfumería en este territorio tienen 8000 años de antigüedad, por lo que los arqueólogos tendrán mucho trabajo para encontrar el mismo olor ancestral que fascinó a los hombres de la antigüedad. Antigua lápida romana de un vendedor de salchichas. Hoy en día hay muchas lápidas insólitas. A veces la gente se acerca a ellas con mucho sentido del humor. Ocurre que el difunto era una persona importante y su tumba destaca sobre las demás. En un cementerio cercano a la Vía Apia, cerca de Roma, los arqueólogos han encontrado una modesta lápida de mármol del siglo III y IV después de Cristo. El epitafio reza: Alejandro, vendedor de salchichas en el mercado. Vivió 30 años. Era amable y amigo de todos. Que descanse en la virtud. Esta tablilla es una de las más comunes de la época. Sin embargo, incluso aquí podemos reflexionar sobre la profundidad y el significado de lo escrito. Intentemos explicarlo. Todo lo que digo son conjeturas y no hay pruebas exactas de mis palabras. A juzgar por la imagen de la menorá, lo más probable es que Alejandro profesara el judaísmo. Es difícil saber si era judío. Si lo era, definitivamente no por su padre, porque su nombre habría sido diferente. Pero existe la opinión de que no era un nombre real. Tal vez fuera un nombre que usaba para algunos clientes. A juzgar por el texto, la lápida y la inscripción que lleva fueron encargadas por las personas que se ocuparon de su funeral. Definitivamente, no eran parientes. Si se tratara de la esposa, los hijos o los padres, el texto sería diferente. Según la antigua tradición romana, en la lápida se indicaba la edad exacta del difunto. No solo se indicaban los años vividos, sino también los meses e incluso los días. Esto significa que quienes lo enterraron no estaban lo suficientemente cerca de él como para saber la fecha exacta de su nacimiento. Por lo tanto, la edad de 30 años podría indicarse de forma aproximada, y no se puede excluir el hecho de que Alejandro pudiera haber venido ahí a trabajar mientras su familia permanecía en casa, y ni siquiera sospecha lo que le ocurrió. También es interesante la forma de la lápida. Normalmente tenían forma rectangular, pero aquí tiene forma de círculo. O bien querían destacarlo en el cementerio, o bien simbolizaba la forma de la salchicha en un corte. Por lo tanto, lo más probable es que su funeral lo llevaran a cabo los empleados del mercado donde trabajaba. Así acabó la historia. A menudo os digo que un hallazgo puede dibujar toda una leyenda. Se trata de un hombre que vendía salchichas hace cientos de años, y ahora cientos de miles de personas sabrán de él en 2023. ¿Qué tipo de recuerdo dejaremos atrás? Viaje por mar hace 450.000 años. Unos arqueólogos griegos han hecho un descubrimiento sensacional. Han encontrado pruebas de que los antepasados extintos de los humanos modernos podrían haber navegado por el Mediterráneo hace casi medio millón de años, y aún los consideramos primitivos. Entre Grecia y Turquía se encuentra una de las cunas de la antigüedad, el mar Egeo. No solo ahora este lugar atrae a turistas de todo el mundo. Hace cientos de miles de años aquí también hacía calor, y el mar estaba saturado de una enorme cantidad de peces.
Muchos antropólogos creen que hace cientos de miles de años, el nivel de las aguas del mar Egeo era mucho más bajo. Había muchas islas en el mar, y entre las islas había algunos puentes de tierra. Por lo tanto, desplazarse entre continentes, descansar en estas concurridas islas, no era una tarea difícil. ¿Y si no hubiera puentes? Para averiguarlo, los investigadores decidieron comprobar hasta qué punto había descendido el nivel del agua del mar Egeo en los últimos cientos de miles de años. Descubrieron que durante las glaciaciones, el nivel descendió 152.225 metros por debajo de su nivel actual. Resultó que ni siquiera un nivel del mar extremadamente bajo bastaría para no mojarse los pies. Esto demuestra que para llegar a las islas y dejar allí las huellas de su estado, ahora encontradas por los arqueólogos, los pueblos incultos tendrían que hacerse a la mar. Hasta ahora, los arqueólogos no pueden asegurar qué tipo de criaturas humanoides eran, capaces de desplazarse largas distancias por el mar. Y lo más extraño es que entonces no había nada como instrumentos de navegación, y cómo podían desplazarse entre las islas y coordinar su camino es un tema completamente distinto para el vídeo. Los arqueólogos sugieren que se trataba del pueblo de Heidelberg, o incluso de sus descendientes, los primeros neandertales. Esto se confirma por el hecho de que cuando nuestros descendientes comenzaron su migración de África a Europa, lo hicieron no solo por tierra sino también por mar. Y puedes ver mis vídeos sobre los hallazgos de los arqueólogos no solo en un ordenador, sino también en un smartphone e incluso en un televisor. Pero solo si te suscribes al canal, haces clic en la campana y escribes un amable comentario. Gracias por vuestras vistas. Adiós a todos.